Hola, bienvenido nuevamente a nuestro programa artesanal Casi 5 minutos con José. Esta vez la tercera entrega de la serie La fuerza detrás de la luz. En el primero de los tres temas arguíamos que tener un suministro eléctrico adecuado en las terrenas es esencial para su vida social, para su vida económica, para la paz social. Esa seguridad en los últimos meses se ha perdido por los constantes apagones, por las pérdidas en los equipos eléctricos dañados por esos constantes apagones, por las pérdidas en los comercios, en las empresas, por esos constantes apagones. Apagones que no siempre son causados por las redes a las cuales estamos interconectados, las redes nacionales, sino también son causados por problemas en las redes internas de la empresa Luz y Fuerza. No siempre son causados por problemas con la interconexión. En la segunda entrega, analizamos cómo la empresa distribuidora Luz y Fuerza se ha insertado mediáticamente de una forma poderosa y notable en los últimos meses. Cabe denostar que hace 10 años, cuando ocurrió aquella revolución social en las terrenas, la empresa no se destruyó. Al contrario, ahora la empresa es más rica que nunca, recibiendo cientos de millones por concepto del subsidio que le da el gobierno central. Está más fuerte que nunca. Así que eso es en cuanto a la condición de la empresa, que fue la parte segunda de nuestros temas. Ahora nos cabe analizar otros factores. Yo creo que a manera de ejemplo, que una solicitud que está circulando por ahí, que solicita al gobierno y a las autoridades que le permitan a Luz y Fuerza generar localmente, creo que es una solicitud muy peligrosa tal como ha sido formulada. Yo temo que terminaría con un retorno al monopolio y cuidado, quizá no solamente municipal, sino también provincial. Yo especulo, a manera de alegato, no es una acusación ni siquiera una queja, de que con el auxilio de los poderes del Estado, con el auxilio en particular de la doctora Milagros Ortiz Bosch, que es tía del dueño de la empresa, con el auxilio del superintendente de electricidad, el señor Andrés Astacio, que era el abogado de la empresa por muchos años, y con otros factores, se están conjugando las condiciones potencialmente empoderantes para un retorno a la distribución por parte de la empresa, y que eso ocurriría sin garantías que deberían estar presentes. Por esta razón, yo me atrevo a someter a la consideración de ustedes que me escuchan y cinco factores, 5 realidades que deberíamos tener en cuenta. La primera de ellas es que Las Terrenas necesita más luz, indiscutiblemente. Las Terrenas ha crecido por encima de la capacidad instalada de suministro de energía eléctrica, y los problemas van a seguir, no van a terminar, van a seguir. Y yo creo que ante esa realidad el gobierno debe cumplir la promesa que hizo a varios años de interconectar a Las Terrenas y a la provincia con una red de mucha más alta capacidad de distribución, de tal manera que la provincia tengamos energía eléctrica lo suficiente, y yo diría por los próximos 20, 25, 30 años. Esa promesa debe ser cumplida, y ante la realidad de que necesitamos más luz, lo que tenemos que hacer es exigirle al gobierno que instale más capacidad de suministro eléctrico a Las Terrenas y a la provincia. La segunda realidad es que necesitamos luz
más estable. Necesitamos luz más confiable en las redes. Hay muchos subiones, muchos bajones. Los consumidores eléctricos hemos perdido millones en equipos eléctricos. Los negocios también han perdido por causa de esas subidas y bajadas en las redes, esos constantes apagones. Y vuelvo y repito, la estabilidad es necesaria y no solamente por parte de las redes nacionales a las cuales estamos conectadas. También las redes internas de Luz y Fuerzas tienen muchos problemas, muchas debilidades. Algunas son viejas, algunas tienen problemas técnicos. Y cada vez que se cae la luz recibimos un comunicado donde la empresa nos recuerda de su trauma, de la pérdida y de la conexión que existe, pero no todo proviene de esa interconexión. Si la empresa está recibiendo dinero por parte de Hacienda, por parte de la Superintendencia de Electricidad, para mejorar sus redes, sería bueno saber cuánto está recibiendo y cómo lo está usando. Porque a mi entender, la CIE, la Superintendencia de Electricidad, está facilitando fondos para mejoras de las redes. Pero ¿cómo es posible que si eso es cierto, que entonces las cosas vayan empeorando en lugar de mejorando? Yo sé que Luz y Fuerza está ampliando sus redes. La pregunta es si las está mejorando donde necesita mejorarla. Ese es el segundo factor de la calidad, de la constancia, la entrega del suministro es muy importante. La tercera realidad, el tercer factor, es quizás el más controversial de todo. Yo lo he dividido en dos partes. La primera es que la gente necesitamos, los consumidores eléctricos necesitamos un tarifario escalonado de 0 a 200 kilos, de 201 a 300 kilos, de 301 a 400 kilos y de 401 en adelante. De tal manera que el costo de la electricidad sea más equitativo entre los consumidores eléctricos. No es justo que por un pequeño subioncito de 2 o 3 kilos ya enseguida uno comience a pagar el doble. Yo creo que si Luz y Fuerza, que no pierde nada haciéndolo, implementándolo, solicitándolo, porque de cualquier manera el dinero del gobierno les llega por medio del subsidio. Pero si ellos no están dispuestos a luchar por eso, el pueblo debería retomar la lucha e ir no a las redes sociales, ni a los pleitos por la radio, ni los chismes, sino directamente a la Superintendencia de Electricidad y por medio de los procesos correspondientes solicitar el escalonamiento de la tarifa eléctrica en las terrenas. La segunda parte de ese tercer factor es que en lugar de crear una iniciativa para que la luz no suba, la iniciativa debe ser que la luz baje. Porque el trabajo no quedó hecho completo hace 10 años. La luz realmente todavía sigue siendo alta y hay desigualdad en el costo de la luz. Yo creo que no deberíamos permitir que casi el 50% de la población de la provincia paguen el doble o más en el costo eléctrico que lo que están pagando Sánchez y Santa Bárbara. ¿Por qué? Yo creo que debemos empezar una lucha directa, una lucha cabal, precisa, maciza, concisa, incisa, para que la luz baje y esté al mismo nivel del resto de los residentes de la provincia y al mismo nivel de la mayoría de la población dominicana, porque ¿por qué perjudicar en esos municipios donde pagamos más en la provincia? Hay gente tan pobre y tan necesitada y con tantas limitaciones como el resto del país. ¿Por qué condenar a casi la mitad de la población de la provincia a una tarifa mucho más alta cuando el resto del país no le está pagando y cuando Sánchez y Santa Bárbara no le están pagando? Entonces esa lucha es parte intrínseca de esa tercera realidad que estoy mencionando. Nosotros necesitamos la luz más barata
y más equitativa. Esa es la tercera realidad. Cuarto, la cuarta realidad es que nos guste o no nos guste, luz y fuerza va a terminar generando electricidad en las terrenas. Y yo diría que ante esa realidad, porque las condiciones están dadas, ¿qué deberíamos hacer nosotros? Yo creo que lo que deberíamos hacer es asegurarnos de que no genere desde dentro del pueblo, porque es muy contaminante y no es sostenible. Y para una empresa que ahora está hablando mucho de sostenibilidad, sería contraproducente que comience a generar en el mismo lugar donde estaba antes, contaminando con ruido y otros elementos químicos en el aire, cuando estamos hablando de sostenibilidad. Entonces, si esa generación va a venir, que no genere desde dentro del pueblo y que lo haga por un tiempo limitado, a menos que parte del paquete general sea otorgarle a una empresa la generación desde la provincia, lo cual estaría muy bien. ¿Por qué no? Es parte del mercado eléctrico nacional, pero no desde dentro de una comunidad en crecimiento como la terrena. Finalmente, para nosotros, la quinta realidad, para nosotros en una provincia, en un mercado eléctrico que es el más verde, el más natural, el más balanceado ambientalmente, es hora ya de que pensemos de que el suministro eléctrico provenga de aire, de sol, del mar, lo más posible y lo menos posible por combustión. Porque de esa manera nuestras fuentes de energía eléctrica serían renovables y estarían más afín con la naturaleza de nuestra provincia. Tenemos que pedirle a Luz y Fuerza que de manera creativa amplíe sus esfuerzos para crear fuentes alternas de suministro eléctrico, que no sea solamente combustión, para que Samaná continúe siendo una provincia verde. Muchas gracias por escucharme. Feliz día.